Bienvenidos de regreso. Hoy nos toca la última sesión de hoy, pero todavía tenemos 3 sesiones mañana en la tarde y 2 sesiones el domingo. Quiero decirles que la sesión del domingo va a ser espectacular. Vamos a estudiar Apocalipsis 17. Es una profecía que ha levantado mucha especulación y la razón por la cual la gente especula tanto es porque no estudia primero Daniel 2, Daniel 7 y Apocalipsis 2, 6, 13. Porque una vez que uno estudia esas profecías, ya Apocalipsis 17 no es tan difícil de entender, es relativamente fácil. Así que sigan asistiendo y vamos a seguir estudiando estas profecías maravillosas de la Sagrada Escritura. Queremos pedir que Dios bendiga nuestro estudio de esta segunda parte de la bestia con cuernos de cordero, así que inclinemos nuestros rostros para pedir la bendición del Señor. Nuestro querido Dios, qué maravilloso es pensar que tú conoces el fin desde el principio y nos has revelado el fin desde el principio, para que nada nos tome por sorpresa, para que sepamos exactamente a dónde están conduciendo todas las cosas, para que podamos prepararnos cabalmente para lo que viene. Te pedimos, Señor, que al estudiar la última parte sobre la bestia que tiene cuernos de cordero, que tu Santo Espíritu guíe nuestros pensamientos, para que podamos comprender la importancia de lo que estamos estudiando, y no solo comprender la importancia para nosotros, sino pedimos que nos capacites para compartirlo con otras personas. Así que acompáñanos por medio de la administración de tu Santo Espíritu y tus ángeles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a repasar lo que hemos estudiado en el primer segmento de este tópico sobre la bestia que tiene cuernos de cordero. Pregunta: ¿qué representa la bestia que se levanta de la tierra? A ver, díganme ustedes, ¿qué nación representa? Representa los Estados Unidos de América. ¿Qué representan los 2 cuernos que tiene esta bestia? Tiene 2 cuernos como de cordero, representa 2 reinos dentro de esta nación, dentro de los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos 2 reinos? El poder civil y el poder religioso. ¿Juntos o separados? Separados uno del otro. Por eso son 2 cuernos, no uno solo. 2 cuernos separados en la cabeza de esta bestia que se levantó de la tierra. Ahora, dice que esta bestia va a hablar como un dragón. Yo pregunto, ¿será que se le quiebran los cuernos y entonces empieza a hablar como un dragón? No. Habla como un dragón mientras tiene los 2 cuernos. Es decir, profesa creer en los 2 reinos separados, pero en la práctica lo niega. ¿Me están entendiendo? Es un concepto supremamente vital para lo que vamos a estudiar. Ahora, cuando dice que habla con la voz del dragón, ¿qué representa el dragón? El dragón representa a Satanás, obrando por medio de Roma. Y déjenme ampliar ese punto antes de que vayamos al material. La primera bestia de Apocalipsis 13, ¿qué representa? La primera bestia que se levantó del mar, ¿qué poder representa esa bestia? El poder papal, ¿verdad que sí? Es el papado, que gobernó 1260 años, que persiguió a los santos, que habló blasfemias contra el Altísimo, representa a Roma papal. La primera bestia de Apocalipsis 13, Roma, en su etapa papal. Ahora, en Apocalipsis 12 dice que durante ese periodo el dragón persiguió a la mujer. Es decir, fue Satanás usando ¿qué poder? Usando a Roma. Roma quería matar al niño, Roma persiguió a los santos, así que cuando en Apocalipsis 13 dice que esta bestia habla como un dragón, quiere decir que esta bestia habla como ¿quién? ¿Como qué nación? Habla como Roma. Y la profecía lo dice, porque dice que impone la marca de la bestia, del papado. Hace una imagen de la bestia. Manda a todos a adorar a la bestia.
En otras palabras, es portavoz de la bestia. Y la bestia es Roma, así que habla en lugar de Roma. ¿Me están siguiendo en este punto? Vital. No solamente significa que habla como el diablo, sino que habla como el diablo a través de Roma, porque desde que aparece el dragón, de ahí en adelante es Roma. Ahora vamos otra vez a nuestro material. Estamos en la página 58 de nuestro material. Los padres fundadores de los Estados Unidos conocían tres cosas, decíamos. En primer lugar, conocían muy bien la historia de la iglesia en la Edad Media, cuando se unió la iglesia con el Estado. Conocían muy bien la historia de los Estados Unidos durante la época colonial, a donde también se unió la iglesia con el Estado, en la época colonial de los Estados Unidos. Y conocían, en tercer lugar, muy bien las Sagradas Escrituras. Conocían muy bien lo que había pasado con Jesús cuando la iglesia apeló al poder civil para llevar a la muerte al Señor Jesucristo. Conocían bien lo que sucede cuando la iglesia se combina con el poder civil para perseguir a los que no están de acuerdo con las enseñanzas y con las prácticas de la iglesia. Ahora, conocían los padres de este país muy bien el santo oficio de la Inquisición. Ellos conocían, tengo varios escritos, y yo solamente les estoy presentando una síntesis del material que tengo, porque tengo como 30 páginas con citas de los fundadores, donde ellos hablan abiertamente de la Inquisición. Y dicen, no queremos que en este país haya bases que permitan una Inquisición. Y mencionan ejemplos bíblicos de lo que pasó cuando se unió la iglesia con el Estado. Y mencionan la época colonial también. Y dicen, ese no es el ideal para este país. Dice, para este país va a ser diferente que en Europa, diferente que en la colonia y diferente que lo que pasó con los judíos en la época de Cristo. Va a ser una nación a donde se va a separar radicalmente la iglesia del Estado, para que no se repita la historia que se repitió en esos ámbitos. Ellos conocían muy bien, por ejemplo, la historia del martirio de Juan Hus. ¿Han oído hablar de Juan Hus? Era un párroco allá en Praga, en lo que antes era Checoslovaquia, en Czech Republic. Y sabían lo que había sucedido con Juan Hus. Sabían que habían contratado falsos testigos para inculpar a Juan Hus. Sabían que Juan Hus había sido mantenido en prisión en condiciones subhumanas, sin que le hubieran hecho un juicio. Por meses estuvo preso sin que le hicieran un juicio. Sabían que lo habían acusado solo por los dictámenes de su propia conciencia, que no había violado ninguna ley civil. Y saben, lo interesante es que con Juan Hus primero le hicieron un juicio eclesiástico, le hicieron una inquisición. Yo he estado allí en Constanza, en Alemania, a donde le hicieron el juicio a Hus. He estado en la misma catedral a donde le hicieron el juicio. Primero lo llevaron a un juicio eclesiástico ante los magnates de la iglesia. Y claro, ellos estaban convencidos de que él era culpable antes de hacerle el juicio. Le hicieron el juicio, lo hallaron culpable y proclamaron contra él el decreto de muerte. Pero tenían un problema, y es que como iglesia no podían aplicar el decreto de muerte contra Hus. Necesitaban la ayuda del poder civil. Y por lo tanto fueron donde el emperador Sigismundo, quien le había garantizado a Hus que iba a poder regresar otra vez a su tierra sano y salvo. Le había dado el Papa un salvoconducto. A Juan Hus le dijo, si vas a Constanza, yo te garantizo seguridad para regresar otra vez a Praga. Y cuando lo echaron a la cárcel, los líderes religiosos le dijeron a Sigismundo, tú no tienes que respetar ese salvoconducto, porque cuando uno hace un trato con un hereje, uno no tiene que obedecer a lo que uno prometió. Eso fue lo que dijeron. Ellos sabían que Hus fue llevado ante el magistrado civil, ante el emperador Sigismundo, y que habían apelado al emperador para que impusiera el decreto de muerte que la iglesia había pronunciado contra Hus. Quiero leerles la descripción que se da de Hus
cuando Jus fue sacado de la prisión antes de que le hicieran el juicio. Y debo compartir con ustedes esta información muy interesante. El individuo que fue a Praga a traer a Jus a Constanza se llamaba Pogio, Pogio el papista. Es decir, él estaba de acuerdo con la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica lo mandó a él para traer a Jus a Constanza para defender su punto de vista. Cuando llegó allí, lo echaron a la cárcel. Y según la historia que cuenta Pogio, lo trataron tan mal a Jus que Pogio se convirtió en uno que apoyaba a Jus y estaba en contra de la forma como la Iglesia Católica lo trataba. Ahora, él escribió un libro que se llama Hus el hereje. Y quiero leerles la descripción que dio Pogio de la condición que tenía Jus cuando fue sacado de la prisión antes de que le hicieran el juicio. Esto se encuentra, yo lo traduje en el libro Hus the Heretic, Hus el hereje, página 19. Dice, después de un corto tiempo sacaron a Jus del calabozo. Eso no le habían hecho un juicio, no lo habían hallado culpable, recuerden. Y lo llevaron a un salón decente, pero sus pies por poco rehusaban llevarlo. Se tambaleaba al andar. Sus ojos apáticos no estaban acostumbrados a la luz. Sus mejillas estaban pálidas como de muerto. Los dientes que le quedaban estaban flojos, ya que 11 de ellos se le habían caído debido a la humedad de la prisión. Las uñas de los dedos estaban terriblemente largas, porque no había podido morderlas por varias semanas. Claro, si no tenía dientes, ¿cómo las iba a morder? Sobre su piel había una costra de mugre que emitía un hedor horrible y su cabello marrón recaía como en trenzas canosas sobre su manto podrido y rasgado. Sus zapatos se habían podrido sobre sus pies y su camisa y taparrabos se habían desvanecido. La carne saludable que cubría sus huesos se había encogido y arrugado y había llegado a ser un espectáculo de desgracia sin igual, irreconocible aún por aquellos que lo habían conocido antes. Los que estaban presentes se horrorizaron al verlo y la gente compasiva le prepararon un baño, le trajeron camisas y ropa y le dieron alimentos nutritivos por los cuales él solo podía darles las gracias con ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo les parece? Sin haberlo juzgado todavía, sin haberlo hallado culpable, y luego lo llevaron ante el tribunal religioso. Quiero leer la descripción que da Pogio en el libro Hus el hereje, página 48, dice: cuando el reloj marcó las 8 de la mañana y las campanas de la iglesia repicaban, ahora fíjense quiénes son los que lo están llevando. La procesión de obispos, cardenales, padres eclesiásticos y diputados se dirigió hacia la iglesia, a donde había sido colocada una silla para Jus, alrededor de la cual se acomodaron las sillas de los caballeros. ¿Qué clase de juicio le van a hacer? ¿Un juicio qué? Un juicio eclesiástico. Los que están presentes son los obispos, los cardenales y los padres eclesiásticos. Yo pregunto, ¿es semejante a lo que pasó con Jesús? ¿Le hicieron primero un juicio eclesiástico a Jesús, una inquisición? Claro que sí. Lo interesante es que ninguna de las acusaciones que lanzaron contra Jus tenían que ver con una violación de las leyes civiles. Todas las acusaciones tenían que ver con la primera tabla de la ley, tenía que ver con violaciones en el área de la religión, no en el área que tenía que ver con la ley civil. Según dice Pogio, mientras Jus estaba tratando de presentar su defensa, los líderes espirituales gritaban, parecido a la forma en que la turba gritaba cuando el Señor Jesucristo fue traído delante de ellos. Finalmente se cayó el ambiente y Jus se le permitió decir algo. Y quiero que noten lo que Pogio dijo, que declaró Jus. Estaba hablándole directamente aquí a los líderes espirituales. Dios le dio a Pedro, su discípulo, la llave para abrir los corazones y el cielo de la fe. Es decir, le dio la Biblia, ¿verdad? Le dio el Evangelio para abrir el cielo.
Pero ahora escuchen lo que dice. Pero no le concedió la espada para matar así como ustedes matan a todos aquellos que evaden y rechazan sus doctrinas mundanas. Le dio a la iglesia, dice él, la llave para abrir los corazones y el cielo de la fe, pero no le dio la espada para matar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Finalmente se tomó el voto para ver si era culpable o no. Lo interesante es que de los presentes, 31 individuos votaron que no era culpable. 11 votos dijeron que era culpable y que se le debía excomulgar. Y 45 votantes dijeron que era culpable y que se debía ejecutar contra él la sentencia de muerte. Y la mayoría ganó. Ahora, cuando el emperador estaba deliberando si él iba a apoyar lo que estaba queriendo la iglesia, encontramos que un conde, el conde Schlum, habló al emperador directamente, a Sigismundo. Y quiero que noten lo significativo que dijo él. Dijo: César, desiste de estas acciones. Está defendiendo a Hus. Dice, ¿cómo se refirió al emperador? Con el nombre César, es el poder civil. Dice: César, desiste de estas acciones. César, César, no escribas tu nombre con sangre. Pero los oídos ahora escuchen bien quiénes son los culpables. Pero los oídos del emperador, que ya estaban sordos, fueron cerrados aún más por los cardenales, los obispos y los sacerdotes, que se agruparon a su alrededor, besaron el borde de sus mantos y alabaron su nombre. En el acto, el emperador tomó en su mano la pluma y escribió su nombre. La fecha, 5 de julio de 1415. Y luego Hus fue llevado a un lugar en las afueras de Constanza y fue incinerado vivo. Fue quemado en la hoguera y sus cenizas fueron tomadas y echadas ahí en el río que queda cerca de Constanza. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían esta historia y otras. Sabían que cuando la iglesia se une con el Estado, el resultado automático es la persecución. Y por lo tanto ellos dijeron, en este país que estamos fundando no va a ser como fue Europa durante los 1260 años. Vamos a establecer un sistema distinto, un sistema diferente. Pero los padres constitucionales también conocían muy bien la época colonial de los Estados Unidos. Es una época que pocos conocen. Lo único que conocen es cuando llega Thanksgiving y la gente se come el pavo. ¿Ustedes saben por qué en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving? ¿Qué está conmemorando el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving? Está conmemorando la llegada de los peregrinos a los Estados Unidos, de Europa, cuando la tierra le brindó refugio a los que eran perseguidos en Europa, según estudiamos en Apocalipsis el capítulo 12. Pero mucha gente desconoce cómo era este lugar de los Estados Unidos en la época colonial. Y cuando digo Estados Unidos, no había Estados Unidos en esa época, estoy hablando del territorio. Desconocen, por ejemplo, que los ateos, los judíos, los bautistas, los cuáqueros y gente de todas las religiones que no fuera de la religión oficial de la colonia, que era una religión puritana, la Iglesia de Inglaterra, todos esos que eran de otra religión no disfrutaban de todos los derechos civiles de la colonia. Conocían, por ejemplo, muy bien los padres constitucionales que en las colonias, que originalmente había 13 colonias, en las colonias había leyes dominicales, donde si una persona no iba a la iglesia el domingo, porque ellos creían que el domingo era el día de reposo, a la persona se le podía multar, se le podía azotar, se le podía encarcelar, y por lo menos en 3 colonias había un decreto de muerte para aquel que fuera rebelde y no asistiera a la iglesia el domingo. Es decir, el Estado imponía por ley el día de reposo de las iglesias.
También los padres constitucionales sabían que en la época de la colonia solamente los miembros de la iglesia establecida podían ocupar un puesto político. Es decir, si usted quería ser un alcalde y no era de la religión oficial de la colonia, de la bahía de Massachusetts, de la iglesia puritana, usted no podía servir en ningún puesto del gobierno. Es decir, la religión suya determinaba si usted podía servir en el gobierno o no. Eso es una mezcla de la iglesia con el Estado. Poner condiciones religiosas para que una persona pueda ocupar un puesto político. ¿Sabe qué más sabían? Sabían que la gente le pagaba los diezmos al gobierno y el gobierno le pagaba a los ministros. Imagínense ustedes que funcionara así en la iglesia adventista, que la iglesia adventista le pagara todo el diezmo al gobierno, entonces el gobierno le pagara a los pastores. Esa es una entremezcla de la iglesia con el Estado. Los padres constitucionales conocían muy bien esto. La hermana White, en el libro El conflicto de los siglos, página 337, explicó este asunto de cómo funcionaba la colonia. Y permítame decir esto. ¿Saben ustedes que la hermana White nació solamente 29 años después de la herida mortal? Ella nació en 1827 y la herida mortal fue en 1798. Vivió muy cerca del tiempo cuando se le dio al papado la herida mortal y muy cerca al tiempo cuando los Estados Unidos se estableció como nación. Así que ella sabe muy bien lo que está escribiendo. Dice aquí en el conflicto de los siglos 337, los colonos acordaron que solamente los miembros de la iglesia tendrían voz en el gobierno civil. Se estableció una especie de iglesia estatal en la cual todos debían contribuir para el sostén del ministerio. Y los magistrados tenían amplios poderes para suprimir la herejía. ¿Quiénes suprimían la herejía? Los poderes civiles. Por ejemplo, si usted decía que la Trinidad no es una doctrina bíblica, pues la iglesia no solamente lo borraba de la iglesia, sino que la iglesia le decía al poder civil, este es hereje, castígalo, y se le imponían penas civiles. Imagínense eso. Si la gente no iba a la iglesia, los líderes espirituales decían, mire, este no está asistiendo a la iglesia, y le decían al poder civil, mira, castígalo, y le ponían multas, lo azotaban, lo encarcelaban, y había, por lo menos en 3 colonias, la posibilidad de que la persona fuera ejecutada por no asistir, por ser rebelde en asistir a la iglesia los domingos. Sigue diciendo Elena White, se estableció una especie de iglesia estatal en la cual todos debían contribuir para el sostén del ministerio. Y los magistrados tenían amplios poderes para suprimir la herejía. De esta manera, el poder secular quedaba ¿qué? En manos de la iglesia. Y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de semejantes medidas. ¿Qué cosa? La persecución. Cuando usted une la iglesia con el Estado, viene persecución. Automáticamente, así sucede. Durante el receso que tuvimos a mediodía hoy, estuve viendo las noticias. Hay 2 mujeres en uno de los países musulmanes, una mujer en realidad, que renunció a la fe musulmana y se casó con alguien que no es de su fe. La arrestaron y pronunciaron contra ella la sentencia de muerte por cambiar de religión. Una sentencia que se puede ejecutar dentro de los próximos 2 años. Porque en realidad en los países musulmanes hay una unión de la iglesia con el Estado. Y como resultado de eso, ustedes saben lo que pasaba en Afganistán. ¿Recuerdan lo que pasaba en Afganistán antes de que fueran los Estados Unidos allá? Si una mujer no se tapaba, todo menos los ojos, le metían un tiro en la cabeza, porque la religión exige eso. Los hombres, si los hombres no se dejaban la barba, también podían sufrir represalias civiles. No se podía jugar fútbol, no se podía escuchar música, porque lo prohibía la religión. Es decir, la religión está entremezclada con el poder civil. Y el resultado, cuando la iglesia se une con el Estado, automáticamente es persecución. Así se ha demostrado a través de la historia. Por eso empecé nuestro estudio con Daniel 2, el hierro y el barro. Esa es la profecía fundamental. Y luego
las otras profecías van añadiendo pincelazos al cuadro de lo terrible que es unir la iglesia con el Estado. Ahora, quiero que noten otra cita de Elena White, de la página 337 del Conflicto de los Siglos. Dice ella, y sin embargo, ahora fíjense, aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron el gran principio de la libertad religiosa. Vinieron acá huyendo de la persecución, escuchen bien, vinieron a los Estados Unidos, a este territorio, huyendo de la persecución, y luego le quitaron la libertad a todas las personas que no estaban de acuerdo con ellos. Se trajeron las malas costumbres. Dice ella, sin embargo, aunque eran los colonos honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron el gran principio de la libertad religiosa. Y aquella libertad por cuya consecución se impusieron tantos sacrificios, porque la mayoría murió cuando vinieron acá, dice, no estuvieron dispuestos de concederla a otros. Es decir, aprovechamos la libertad para nosotros, pero se la quitamos a los demás que no están de acuerdo con nuestra religión. ¿Saben ustedes que a veces surgen casos legales o judiciales a donde la Iglesia Adventista se ha unido con la Iglesia Católica en contra del gobierno que ha querido entrometerse en asuntos de religión? Y alguien dice, pero ¿por qué la Iglesia Adventista defiende los derechos de la Iglesia Católica a la libertad religiosa? ¿Saben por qué? Porque si nosotros no defendemos la libertad religiosa, aún de la Iglesia Católica, entonces nosotros no somos mejores que los que establecieron este sistema en la colonia. La Iglesia Adventista tiene un departamento de libertad religiosa donde nosotros defendemos la libertad religiosa de todas las iglesias, sea católica, sean testigos de Jehová, sea quien sea, porque es un principio fundamental que Dios le ha dado al ser humano. La capacidad de pensar, la capacidad de creer, la capacidad de tener una religión de acuerdo a los dictámenes de su propia conciencia. No significa que estamos de acuerdo con las doctrinas de la Iglesia Católica o con las doctrinas de los testigos de Jehová o los mormones, pero significa que estamos dispuestos de luchar con todas las fuerzas para que ellos tengan libertad religiosa para creer de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Ahora fíjense, los padres constitucionales conocían la historia de Rogelio Williams, Roger Williams. Qué interesante esta historia. Yo he leído varios libros en cuanto a él. Roger Williams llegó a la colonia de la Bahía de Massachusetts en el año 1629. Se estableció allí, llegó a ser ministro de una de las iglesias de la colonia de la Bahía de Massachusetts, que era una de las colonias más significativas de esa época. Y Roger Williams empezó a enseñar una separación estricta entre la iglesia y el Estado. Además de eso, Roger Williams defendió los derechos de los indígenas de los Estados Unidos, los indios, los nativos americanos, porque los colonos lo que hacían, si querían la tierra de los indios, lo que hacían era matar a los indios y apropiarse de la tierra. Y Roger Williams dijo, no señor, ellos tienen derechos civiles tanto como ustedes, son seres humanos creados a la imagen de Dios y tienen derechos civiles también. Si ustedes quieren la tierra de ellos, cómprenles la tierra. Y defendió a los indios y además de eso, el primero en la historia de los Estados Unidos en comprender lo que es la verdadera libertad religiosa, lo que es la separación de la iglesia y el Estado. Él habló de una separación radical entre la iglesia y el Estado. Pues eso no le ganó ningún amigo. Se enojaron los ministros de la colonia y le empezaron a hacer la guerra. Y finalmente dieron un decreto de desterrarlo de la colonia. Ahora fíjense, cuando se daba un decreto de desterrar a alguien, bien le valía a la persona irse de la colonia, porque si no, podía sufrir represalias tremendas. Por ejemplo, los cuáqueros. Los cuáqueros eran odiados por los colonos. Yo no sé si ustedes sabían, pero Richard Nixon, un presidente de los Estados Unidos, es el único presidente que hemos tenido en Estados Unidos que era de religión cuáquera. Y eran odiados en la colonia. Si la colonia desterraba a un cuáquero
y el cuáquero regresaba, le cortaban una oreja si lo agarraban habiendo regresado. Si el cuáquero se iba y regresaba y lo encontraban en la colonia, le cortaban la otra oreja. Y si lo hallaban por tercera vez, porque a veces dejaba a la familia, quería visitar a la familia, venía secretamente, lo ejecutaban, nada más por ser cuáquero, por no estar de acuerdo con la religión de la colonia. Así fue en la época colonial de los Estados Unidos. Y Roger Williams cuenta que a fines del año 1635 y a principios de 1636 le tocó huir de la colonia de la bahía de Massachusetts en un invierno crudo. Dice que había montones de nieve que le llegaban casi hasta el cuello. Y dice que por 3 semanas estuvo huyendo. Y si no hubiera sido por los indios que lo alojaron y lo alimentaron y lo protegieron, se hubiera muerto. Hizo una buena inversión en defender los derechos que tenían los indios. Finalmente, después de huir por 3 semanas, vino a parar en el estado más pequeño de los Estados Unidos, el estado de Rhode Island, y estableció la capital que se llama hasta el día de hoy Providence, Providencia. Y allí estableció una colonia y dijo, aquí puede venir cualquiera a establecerse. No me importa que sea ateo, que sea judío, que sea cuáquero, que sea bautista, no me interesa cuál sea su afiliación religiosa, con tal que esté dispuesto de obedecer las leyes civiles y esté dispuesto a trabajar, está bienvenido aquí. Y la colonia de Rhode Island creció y prosperó y había plena libertad religiosa. Los padres constitucionales conocían la historia de la época de la colonia y dijeron, aquí no va a ser como en la época colonial. Conocían también sus Biblias, sabían lo que había pasado cuando los judíos habían apelado al poder civil para acabar con la vida de Jesús. Sabían la historia en el libro Hechos de los Apóstoles, cómo los judíos habían apelado a los poderes civiles para perseguir a los apóstoles. Y ellos dijeron, eso no va a pasar en esta nación. En esta nación se va a establecer un sistema de gobierno distinto. Y así se establecieron los documentos de incorporación de los Estados Unidos. En 1776 se firmó la Declaración de Independencia. Entre otras cosas, la Declaración de Independencia decía que todos los hombres fueron creados iguales. Estamos a mediados de la página 61. Y tienen ciertos derechos inalienables. ¿Sabe lo que significa inalienables? Significa que nadie se los puede quitar porque Dios se lo da a uno por nacimiento. Son propiedad de cada individuo. Dice, y tienen ciertos derechos inalienables, entre los cuales están el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Eso decía la Declaración de Independencia. Y la Constitución, ratificada en 1787, presentaba la idea de un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Una república, en otras palabras, donde la nación no era gobernada por un rey, sino la nación era gobernada por los mismos ciudadanos. Una república a través de sus representantes. Y en 1791 se ratificó el Acta de Derechos, se llama Bill of Rights, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, a donde se garantizan los derechos religiosos y civiles de los ciudadanos. Lo interesante es que todos estos documentos se ratificaron inmediatamente antes de que la bestia recibiera su herida mortal. Ya Dios estaba levantando la nación que iba a tomar el lugar del poder que estaba a punto de caer. Dios estaba levantando a una nación a donde por lo menos en el principio iban a existir la idea de estos dos reinos, separación de la iglesia del Estado, libertad civil y libertad religiosa, a donde se pudiera predicar el evangelio libremente y proliferarlo a todo el mundo. Dios estableció en este país un lugar a donde en época de paz, por un tiempo, se iba a poder proclamar el evangelio con plena libertad y con plena paz.
un examen cuidadoso, mis hermanos y hermanas, de la historia de los Estados Unidos, especialmente de los padres fundadores, nos demuestra claramente que los fundadores establecieron a este país sobre dos grandes principios. La idea de que debe existir el reino civil y el reino religioso, separados uno del otro, y de esa idea se desprende la idea de libertad civil y de libertad religiosa. Se conoce como republicanismo. Republicanismo significa un gobierno civil representativo, una república. Algunos han interpretado mal lo que la hermana White dice, que cuando un gobierno republicano imponga la ley dominical, dicen, el partido republicano va a imponer la ley dominical. No, 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 no. Cuando la hermana White dice un país republicano, y no está hablando del partido republicano, está diciendo un país que tiene un estilo de gobierno que es república. ¿Ok? Cuando un país que es una república imponga la ley dominical. Republicanismo significa un gobierno representativo en asuntos civiles. Y protestantismo significa un gobierno representativo religioso. Fue un experimento revolucionario lo que establecieron los fundadores de los Estados Unidos. Porque en la Edad Media todo el poder fluía de arriba hacia abajo. En asuntos religiosos, el mandamás, ¿quién era? El Papa. Cuando el Papa decía salta, la persona decía cuán alto. Porque todo el poder fluía de un individuo hacia abajo religiosamente. Y en asuntos civiles, ¿cómo fluía el poder? El rey. Lo que decía el rey, tú lo hacías. Sencillamente porque todo el poder fluía de un individuo arriba hacia abajo en asuntos religiosos y en asuntos civiles también. Pero el experimento que emprendieron los fundadores de los Estados Unidos fue no un poder que fluía de arriba hacia abajo, sino un poder que fluía de abajo hacia arriba. Un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Un lugar a donde se separara la iglesia del Estado, donde hubiese plena libertad civil y religiosa, que son los dos cuernos como de cordero, los dos reinos que reconoció Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Dos reinos en una misma nación. Y ¿saben algo interesante? Yo a veces le pregunto a la gente, los ciudadanos americanos, yo le digo, oye, ¿de cuántas naciones eres tú ciudadano? Y me dice, bueno, yo soy el ciudadano de los Estados Unidos. Dice, sí, y ese es el único reino al cual tú eres ciudadano. Bueno, yo también soy ciudadano del reino de Dios. Y digo, entonces tú estás en una sola nación, pero perteneces a dos reinos. Tú perteneces al reino civil, al reino de los Estados Unidos por nacimiento. Tú perteneces al reino de Cristo por el nuevo nacimiento. Tú tienes tu pasaporte que te permite viajar a diferentes sitios geográficos en el planeta, pero tú también tienes un pasaporte a la patria celestial, que es la sangre del Cordero. Es decir, en un mismo país uno es ciudadano de dos reinos en los Estados Unidos de América. ¿Están entendiendo lo que significan los dos cuernos como de cordero? Ahora, quiero leerles lo que dice Elena G. de White en El conflicto de los siglos 494. Dice ella, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América, escuchen bien, en busca de asilo contra la opresión real. ¿Con qué reino tiene que ver eso, la opresión real? Con el poder civil. Y la intolerancia sacerdotal. ¿Con qué reino tiene que ver eso? Con el religioso, el eclesiástico. Es decir, los primeros expatriados vinieron a América, dice ella, en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal. Hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad, ¿qué? Civil y religiosa. ¿Cuáles son los fundamentos del país? ¿Libertad qué? Civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.
y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Además fue otorgada, ¿qué cosa? La libertad religiosa, y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo, que significa un estado sin rey, y el protestantismo, una iglesia sin papa, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. ¿Cuáles son los principios fundamentales de esta nación? Republicanismo y protestantismo. Y luego dice ella, ahora escuchen bien, ¿dónde radica la grandeza de los Estados Unidos? ¿En que tiene muchas armas? ¿En que tiene un territorio bien grande? ¿En que tiene mucha plata? ¿En que tiene mucha gente inteligente? Ese no es el secreto de su poder. Fíjense cuál es el secreto de su poder. Ha hablado de los dos principios, dos reinos, iglesia y Estado, separados, libertad civil y religiosa. Y luego dice ella, estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. ¿Qué pasa cuando los Estados Unidos repudie estos dos principios? Llevará a la apostasía nacional, que llevará a la ruina nacional. Porque ya el secreto de su prosperidad habrá sido abandonado. ¿Están conmigo o no? Ahora, fíjense. La hermana White también dice en el conflicto de los siglos 495, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la ¿qué? Y la persecución. ¿Cuán importante es este asunto de la unión del hierro y el barro? Con eso comenzamos. Y yo sé, cuando estábamos estudiando eso, ya la gente decía, ya yo me sé eso lo hemos estudiado mucho. Pero no tanto el hierro y el barro. Casi nunca decimos nada del hierro y el barro, que es la unión de la iglesia con el Estado. Y es lo más fundamental de esa profecía. Ahora, fíjense lo que dicen algunos padres fundadores de la patria. Benjamin Franklin, me gusta lo que dijo Benjamin Franklin. Fíjense lo que declaró. Cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para sostenerla, es señal, creo yo, que es una religión mala. Fíjense lo que dijo en el monumento de Jefferson, en Washington, D.C. Yo anoté esto cuando fui al monumento de Jefferson. Fíjense lo que dijo Thomas Jefferson. Dice, el omnipotente Dios creó a la mente humana libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ahora escuchen, estos son los fundadores. Recuerden los dos principios, los dos cuernos. Dice, ninguna persona se verá obligada a frecuentar o apoyar ningún ministerio o culto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. ¿Hay ahí la idea de la separación de la iglesia del Estado? Clarito. Note lo que dijo también Thomas Jefferson, declaró, solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede sostener por sí misma. Y fíjense lo que dijo George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, declaró, está hablando de cuando se ratificó la Constitución, él fue el que presidió la reunión, el Congreso Constitucional, cuando se redactó la Constitución. Él estaba sentado en una silla a donde en la parte trasera de la silla había como un sol naciente, símbolo de que la nación estaba levantándose en ese momento. Fíjense lo que dijo George Washington. Nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución que fue redactada por la convención sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda de que ésta iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica.
Y si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general, que significa el gobierno federal, se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y de toda índole de persecución religiosa. Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir de que cualquier persona que se porta como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas, debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Así dijeron los padres fundadores. Ellos entendían cuáles eran los dos cuernos como de cordero, los dos reinos que reconoció Jesús. La iglesia y el Estado separados y plena libertad civil y plena libertad religiosa. Ahora, se ha vuelto costumbre entre los evangélicos y católicos conservadores en los Estados Unidos de decir que en realidad la Constitución de los Estados Unidos, particularmente la primera enmienda, se estableció para proteger a la iglesia del poder del Estado, no al Estado de la influencia de la iglesia. Pero en realidad esto es una falsedad, porque ya hemos visto que en la Edad Media el peligro no era que el Estado controlase a la iglesia, el peligro era que la iglesia controlase el Estado. En la época colonial no era que el Estado controlara a la iglesia, sino que la iglesia controlara el Estado. En los tiempos de Cristo el problema no era que el Estado controlaba a la iglesia judía, sino que la iglesia quería controlar el Estado. Es decir, es un mito esa idea de que la Constitución fue establecida para proteger a la iglesia del poder del Estado. Ahora, los mismos grupos evangélicos y conservadores católicos dicen que en ninguna parte de la Constitución aparece la expresión separación de la iglesia del Estado. Y es verdad que la Constitución no dice separación de la iglesia del Estado, pero el concepto está claro en la primera enmienda a la Constitución, que es parte de la Constitución. Noten lo que dice la primera enmienda a la Constitución. Saben que en la primera enmienda están los dos cuernos como de cordero. Ahí están clarito, porque la primera enmienda garantiza libertad civil y libertad religiosa. Fíjense lo que dice la primera enmienda a la Constitución. El Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión. El Congreso no puede hacer ninguna ley que tenga que ver con religión. Y luego dice, ni que prohíba el libre ejercicio de ella. Es decir, el Congreso no puede hacer una ley que establezca religión, ni le puede prohibir a usted que practique su religión. Lo prohíbe la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Eso se conoce como la cláusula del establecimiento y la cláusula del libre ejercicio. Es decir, el gobierno federal no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa ni que prohíba que usted practique su religión. Ahora, lo interesante es que en la primera enmienda también garantiza los derechos civiles. Ahí están los dos cuernos en la primera enmienda, porque sigue diciendo, el Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella, ni que coarte la libertad de ¿qué? De expresión, free speech decimos, freedom of speech, ni la libertad de la prensa. ¿Es un derecho civil la libertad de la prensa? ¿Es un derecho civil la expresión, la libre expresión? Sí. ¿O el derecho que tiene el público de reunirse pacíficamente? ¿Es un derecho civil? Sí. Y pedirle al gobierno que se les haga ¿qué cosa? Que se les haga justicia. ¿Está claro eso? Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana en El Salvador. Es decir, que claramente la primera enmienda dice que el Congreso no puede hacer una ley que establezca religión, ni que prohíba que usted practique su religión, y la primera enmienda garantiza plena libertad civil. Ahí están los dos cuernos como de cordero en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Ahora voy a adelantarme un poquitico y les voy a preguntar esto. ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos?
¿Ustedes creen que los Estados Unidos va a eliminar la primera enmienda a la Constitución? ¿Creen que la van a tachar, la primera enmienda? No. La primera enmienda, no van a deshacerse de la primera enmienda. Se van a quedar con la primera enmienda. Pero ¿saben lo que van a hacer? Y esto lo vamos a estudiar en nuestro primer tema mañana. Vamos a hablar de la imagen de la bestia. Porque ahora estamos hablando de la bestia que tiene cuernos de cordero. Pero tenemos que hablar de la imagen de la bestia. Mañana les voy a demostrar que la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando el Congreso va a hacer una ley dominical, va a redactar una ley dominical. Yo pregunto, ¿sería inconstitucional una ley dominical? El Congreso no puede establecer religión. Una ley que prohíba la observancia del sábado, ¿sería inconstitucional? Sí, porque el gobierno no puede prohibir que usted practique su religión, constitucionalmente. Pero ¿saben lo que va a hacer los Estados Unidos? Los Estados Unidos, la Corte Suprema va a decir que una ley dominical es constitucional. Y va a decir que una ley en contra del sábado es constitucional. Es decir, va a declarar constitucional lo que es inconstitucional. La Corte Suprema de los Estados Unidos lo va a hacer. Yo pregunto, ¿es eso parecido a lo que dice Apocalipsis 13:11? Tenía 2 cuernos como de cordero, los 2 principios en la primera enmienda, pero al mismo tiempo que tiene los 2 principios, los niega hablando como un dragón. Ahora, quiero que notemos lo que dijo Jaime Madison, que se conoce como el padre de la Constitución. Dijo, no veo ni una sombra de bien en que el gobierno general, significa el gobierno federal, se entrometa con la religión. Aún la menor interferencia del gobierno general en la religión sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa. ¿Saben que muchos cristianos conservadores, católicos, evangélicos dicen que esta nación es una nación cristiana? Esta no es una nación cristiana, es una nación de cristianos. Ser una nación cristiana sería inconstitucional, porque sería establecer la religión cristiana por encima de todas las demás religiones. ¿Me están entendiendo? No es una nación cristiana, sino que es una nación predominantemente que tiene ¿qué? Cristianos. En un tratado que se firmó solo un año antes de la herida mortal, se conoce como el Tratado de Trípoli, los Estados Unidos declaró lo siguiente: el gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana. ¿Sobre qué está fundada los Estados Unidos? ¿Sobre una religión? No, porque si estableciera la religión cristiana, entonces todas las demás religiones serían ilegales. La iglesia, el Estado americano nunca ha tenido un concordato con ninguna iglesia, porque el Estado gobierna en asuntos civiles y no reconoce con favoritismo ninguna religión, porque el gobierno no debe meterse en religión. Lo que sí puede hacer es defender el derecho que tienen todos de practicar su religión. Ese es el único papel que tiene el gobierno con la religión, es garantizarle a todos el derecho del libre ejercicio de la religión de acuerdo a los dictámenes de la conciencia. Quiero terminar mencionando una carta que escribió Thomas Jefferson el año 1802 a la Asociación Bautista de Danbury, porque ellos estaban preocupados en cuanto a la posibilidad de que llegase a existir una ley religiosa, una ley del gobierno en contra de la religión. Y Thomas Jefferson escribió y dijo lo siguiente: creyendo como ustedes, es decir, estos bautistas, que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios, y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo a Dios por su fe y por su culto, y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no nuestras opiniones, yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo americano que declara que la legislatura no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella,
edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. ¿Qué hay entre la iglesia y el Estado según lo dice el mismo Thomas Jefferson? Hay un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Y saben que la idea del muro ha sido mordazmente atacada por los evangélicos y los católicos en Estados Unidos. Dicen, tumbemos esa pared, porque quieren que el gobierno favorezca a la iglesia. Y todo eso es influencia de la iglesia católica sobre el protestantismo hoy en día. Y los protestantes hoy se quieren unir con la iglesia católica. En nuestro último tema voy a compartir con ustedes cosas increíbles que están sucediendo en el mundo ecuménico. Increíble, las iglesias todas quieren unirse con el papado y formar un cristianismo unido. Ahora, en nuestro próximo tema, vamos a estudiar en cuanto a la imagen de la bestia. Es un tema fascinante. Ahora hemos estudiado en cuanto a la bestia del mar. Hemos estudiado en cuanto a la bestia que tiene 2 cuernos como de cordero. Pero la bestia que tiene 2 cuernos como de cordero va a ser una imagen de la primera bestia. Va a ser una réplica de la primera bestia. ¿Qué significa eso? Sencillamente significa que la bestia que tiene cuernos de cordero va a ser un sistema que una la iglesia con el Estado, que es un reflejo de lo que era el papado durante la Edad Media, cuando el papado unía la iglesia con el Estado. Es decir, mañana vamos a estudiar lo que va a suceder en los Estados Unidos, tristemente, donde la nación va a repudiar los principios sobre los cuales fue edificada y va a levantarse de nuevo la persecución contra el pueblo de Dios. Los esperamos en la próxima sesión.